Vamos a ver ahora las ecuaciones de la parábola de la forma canónica, pero cuando la parábola, el vértice, no está en el origen de los ejes cartesianos, sino el vértice tiene tiene valores de coordenadas, el punto, la posición, distinta a cero. Entonces, vamos a suponer la parábola, en este caso, su eje principal coincidente con uno de los ejes coordenados, en este caso es el x. Vamos a ver para todos los casos. Empezamos por este. Por lo que dijimos, el vértice tiene unas coordenadas que es distinta al origen. En este caso va a ser el valor de h y el valor de k. O sea, la distancia tiene un valor de h sobre la abscisa y sobre la ordenada un valor de k. Son las coordenadas, como está identificado acá. Las coordenadas del vértice hk. A partir del vértice podemos ubicar ejes coordenados primos que pasen justo por el vértice. Entonces, puedo trazar unos ejes donde voy a poner y' y x', donde el origen sea el vértice, va a coincidir con el vértice. Entonces, yo puedo identificar los elementos de esta parábola. Vamos a tomar el foco y vamos a tomar la directriz. Y tomemos un punto cualquiera de la parábola. ¿Qué coordenadas va a tener este punto? Bueno, si lo miro con respecto a estos ejes cartesianos, como para obtener la canónica, donde el vértice coincide con el origen, voy a tener x' y prima. Pero con respecto a los ejes cartesianos x, y, va a ser xy. Va a tener dos posiciones. Depende el sistema de ejes donde lo tome. Entonces, yo puedo distinguir a partir, digamos, según el eje, el sistema de referencia, la posición de un punto y por ende de la ecuación. Entonces, la posición de este punto, ¿no? Vamos a tomarlo de esta manera. Vamos a ver para que no coincida. No es simétrico, pero para que no se me crucen los gráficos. Voy a tener la posición con respecto a este sistema de ejes, la posición de este punto va a ser x' y prima. Y la posición con respecto a este va a ser, como veo, va a ser desde acá hasta acá, va a tener un valor de x, y de acá hasta acá un valor de y. Acá va a ser x' y acá va a ser y'. Entonces, yo puedo decir que la posición de x, el valor de x, va a ser h más x', o x' más h. Y la posición en y va a ser k más y'. Entonces, yo acá ya puedo interpretar la conversión, la traslación de la posición de la parábola según el eje de referencia que tome. Entonces, a partir de esto, yo puedo construir los elementos puedo construir la ecuación canónica de la parábola con respecto a este sistema de referencia o a este sistema de referencia. Entonces, yo por lo que sé, la ecuación canónica va a ser, la ecuación canónica que era
la ecuación más simple de la parábola donde el vértice coincida con el origen y el eje principal o el foco, vamos a decir, o el eje principal coincide con uno de los ejes principales, los ejes cartesianos, ¿sí? Y por ende el foco. Entonces, voy a tener, en este caso que el foco está a la derecha, va a ser 4p x'. Entonces, esta es la ecuación cartesiana de esta parábola con respecto a este eje cartesiano, porque el vértice coincide con su origen. Si esta parábola la quiero expresar con respecto a este sistema, debo reemplazar el valor de y' y x'. Entonces, lo que voy a obtener de esto, si despejara, voy a tener que x' es igual a x menos h, y' es igual a y menos k. Entonces, la ecuación de la parábola se va a convertir en de esta forma, y así obtengo la ecuación de la parábola con un vértice desplazado del origen, cuando su eje principal, que en este caso va a ser horizontal, es paralelo a uno de los ejes cartesianos, que en este caso es x. ¿Sí? Esta es la ecuación para el vértice, porque nosotros al principio habíamos visto la genérica, que era la posición de la parábola en cualquier lugar del plano, pero su eje principal no era oblicuo. Entonces, en este caso, digamos, vimos la general, vimos la canónica, y ahora vemos como una intermedia. Es una canónica, pero en otra posición del plano que no sea con el vértice en el origen. Podemos deducir fácilmente que elementos principales como el foco, ¿cuál va a ser las coordenadas del foco? Lo estamos tomando ahora con respecto a x y y. Va a ser la posición, las coordenadas. En este sistema cartesiano va a tener el valor de p. Pues el valor en la ecuación cartesiana, las coordenadas de p, de f eran p, 0. En este caso va a ser p más h. O h más p. Y en i, ¿cuál va a ser? En este sistema es 0, pero con respecto a este es k. Y la ecuación de la directriz va a ser qué posición tiene con respecto a estos ejes, la canónica. Si este es p, este es menos p. Entonces va a ser h, tomado desde acá, ¿cuánto va a ser esta distancia? Va a ser h menos p. Entonces, la ecuación va a ser x va a ser igual a h menos p. Entonces, estas son las partes, los elementos importantes. Ya puedo ubicar la parábola, ¿sí? El foco, la directriz, su ecuación, y puedo encontrar cualquier punto. Ahora vamos a ver el caso que esté del lado izquierdo del origen.